Ezequiel capítulo 16. El subtítulo de este capítulo es Infidelidad de Jerusalén. Ezequiel comienza recapitulando de dónde surgió Israel y le dice, voy a leer el versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y empieza a recapitular de dónde surgió el pueblo de Israel. Y hay una metáfora muy interesante, dice, cuando tú naciste nadie te quiso, ni tu madre te aceptó. Es interesante lo del capítulo 16. Pero dice, yo te recogí, yo te lavé, te crié, te puse las mejores ropas, te hiciste hermosa, te hiciste bella, te di los mejores regalos. Pero llegó el momento en que en vez de ser un pueblo agradecido, en vez de ser una hija agradecida, le diste la espalda a tu Creador. El versículo del capítulo 16 habla sobre los pecados que tuvo el pueblo de Israel. Israel está representada en una mujer y hay palabras muy fuertes que dice, tú como mujer te cuidé, te protegí, te puse las mejores ropas, los mejores adornos, pero adulteraste. En vez de ser una mujer fiel, adulteraste, te fuiste tras otros dioses. Es triste el capítulo 16, pero el capítulo 16 tiene una enseñanza para nosotros. Y esa enseñanza es también nosotros. Nos hicimos cristianos, nos hicimos adventistas, porque estábamos en una etapa muy difícil, con muchos conflictos. Clamamos, nos arrodillamos, buscamos a Dios. Dios nos sacó del pozo de la angustia, de la desesperación, puso nuestros pies firmes sobre la roca. Hemos salido de muchos problemas, de muchas dificultades, pero no cometamos el error que Israel cometió, que le dio la espalda a su Creador. El capítulo 16 es una advertencia también a cada uno de nosotros. Gracias a Dios hoy estamos vivos. Gracias a Dios tenemos la esperanza de que un día vamos a encontrarnos cara a cara con Jesucristo. Por favor, no caigamos en los errores de Israel que le dieron la espalda a su Creador. Nunca le des la espalda a tu Creador. Que Dios te bendiga.